un poco en el imaginario que me parece que existe y que subyace o que está de alguna manera oculto, pero es fácil extraer de las obras, especialmente de las dos primeras presentaciones del proyecto de exposición de Falla de José María García de Paredes y también incluso León. Y la Casa de Suecia yo creo que tiene, hombre, siempre se pueden extraer líneas de contacto, establecer puntos de relación, pero me parece que es una obra más independiente y que efectivamente tiene una gran relación con la arquitectura sueca. Volviendo otra vez al tema de los dos primeros proyectos, yo creo que había en el aire, y José María en ese sentido fue muy diligente, digamos, mentalmente, para acercarse con enorme rapidez a unos cambios de paradigma en la arquitectura moderna, y él es uno de los exponentes más claros y primeros de esos cambios. Yo creo que están marcados, aunque no soy historiador y no me acuerdo ahora exactamente de qué año es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el CIAM, del año, puede ser 52, 53, que marca una inflexión en la manera de concebir que afecta incluso a arquitectos que habían estado en otros CIAM con gran presencia, como es Le Corbusier, en algunas obras, como ahora diré. Es el momento en que figuras como Aldo Van Eyck o el propio Kahn en Europa empiezan a dominar, seguramente influidos también por el arte que se estaba haciendo en América en los finales de los 40 y principios de los 50, en los que comienza a hablarse del concepto de malla, del concepto de all-over, del concepto de espacios isotrópicos, de continuidades. Yo creo que eso se da en la pintura expresionista americana y yo creo que eso pesa en el imaginario, en el espacio imaginario, por ejemplo, de Kahn. Hay unas imágenes que sí, ya están puestas. Bueno, lo digo porque el proyecto que presenta Carmen, indudablemente ella además sí que lo puede, digamos, entender muy fácil, que García de Paredes estaba muy bien informado, con una gran celeridad, como he dicho, porque estamos hablando de los años finales de los 50. Me parece que también se puede hablar, por ejemplo, de un proyecto extraordinario que puede ponerse cercano a este de García de Paredes, que es el pabellón de Bruselas. Es uno de los más próximos a esta idea de la arquitectura como malla, como continuidad, como modular, digamos, constituido por elementos que se repiten. Y claro, entre esos ejemplos pues hay los que se ven en la imagen. Está por una parte el proyecto extraordinario de Kahn de los baños en la ciudad de Trenton, en Estados Unidos, y que pertenece, digamos, a un proyecto mayor que no se hizo, que es el de la comunidad judía, un proyecto muy extenso donde había más servicios y que no llegó a hacerse. Quedan, sí, unos restos. Hay una película divertida, bueno, divertida, tiene sus puntos de tristeza también, del hijo de Kahn, Mi padre el arquitecto, donde Anne Ting va a visitar lo que hay de esos baños de Trento y la desolación típica del arquitecto. Vamos a ver cómo está esto, porque está realmente muy abandonado, muy destruido. Bueno, ese proyecto tiene también, aparte de que es modular, como los 24 vitrinas, mesas vitrinas, además es curioso porque, claro, ahí se plantea, o hay un nudo de problemas que es bastante característico. Se plantea el que sirvan para varias cosas. Los pilares de Trento sirven para establecer el paso, las compuertas visuales
de los baños. Son, digamos, pilares vacíos y sobre ellos se apoyan unos prismas, como ocurre también en Almendrales, o como ocurre con este proyecto de José María García Paredes, que tiene esas cúpulas de plástico sobre lo que se expone. Ese concepto de lo híbrido, de las cosas que pueden servir para algo más que una sola función, me parece que tiene interés y, claro, naturalmente está en el proyecto de esas vitrinas, donde efectivamente son polifuncionales, es decir, tienen su luz, hay un sistema donde se acoplan esas funciones unas en otras, constituyendo pues un objeto verdaderamente interesante por su simplicidad, pero también por la complejidad y capacidad funcional que tiene algo tan simple. Y hay otro problema que me parece muy interesante en el caso del proyecto de García Paredes, que es, y lo ha hablado muy bien Carmen, diciendo que me parece que eran los paneles de Abbey Barlow, ¿no? Sí. Donde hay tantas cosas distintas puestas en relación. Eso me parece fascinante, junto con la idea de que es un proyecto donde siempre la música está detrás. La música está detrás. Y, bueno, todos sabemos que García Paredes pues, hizo, y esto es muy concreto, hizo el discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue una lección maravillosa que nos dio. Yo la recuerdo porque asistí en el año 86, me parece que era, que se llamaba Un paseo por el espacio de la música, por la arquitectura de la música. Y ahí toma, toma como ejemplo, ¿cómo lo llama? La suite de Mussorgsky, cuadros de una exposición. Cuadros de una exposición, yo lo he estado mirando y son totalmente distintos. Yo creo que podríamos poner... Está basado, los cuadros de una exposición son muy heterogéneos. Quiero decir que hay también, como en el caso de la exposición de Falla, objetos muy heterogéneos que casi no se veían en la proyección porque se ve bastante mal, pero lo que quiero decir es que esta suite musical está asegurada su unidad, siendo tan divergente el punto de partida o lo que inspira el trabajo del músico. Una exposición de un amigo que se llama Hartmann, un arquitecto, Víctor Hartmann, que hizo una serie de acuarelas en los que luego aparece, no sé si se están viendo. Bueno, aunque se vea de lado, bueno, sí, yo creo que es. No, es que ahora se han pasado, ¿no? Bueno, se ve la puerta de Kiev, el baile de los polluelos saliendo del cascarón, como se ve en el segundo dibujo. El tercero es de las catacumbas y el cuarto es el Baba Yaga. Esto es una referencia mitológica rusa. Bueno, pero esto que es tan distinto, y además oyendo la suite también se nota que es todo muy distinto, está asegurado por una estructura modular. Ayer comenté que es muy interesante en estos proyectos el hacer una distinción entre la urdimbre y la trama. La urdimbre en los telares son las líneas verticales, en la arquitectura es la gravedad, son las líneas verticales que van de arriba abajo y allí entrelazas cosas muy diversas. Puede haber hilos de oro o de color plata, o puede haber de distintos colores,
creando unas figuras que pueden ser muy diversas, pero todas quedan acogidas a esa ley de la homogeneidad, que es, por otra parte, esa isotropía. En ese discurso de José María García Paredes en la Academia, también saltaba de unos temas a otros muy dispares, como es propio quizá del trabajo de un arquitecto de auditorios. Está apuntado en lo que ha dicho Carmen, apuntabas, y luego pues me gustaría, y te lo anuncio, que te extendieras en ello. Cuando apuntas una cierta relación y continuidad, no solo porque se repiten las habitaciones con los 24 vitrinas polifuncionales, sino también porque de algún modo pienso que ese imaginario de una arquitectura modular y que se repite estaba en la mente del arquitecto y cómo aparece en el Auditorio Falla de Granada, cómo se puede estructurar lo distinto, lo divergente, en tamaños, con una actitud parecida de regular y de establecer continuidades entre unas cosas y otras tan dispares como digo. Bien, eso quedaría como una pregunta que luego, cuando te señale, la puedes contestar, si puedes, o bien cuál es tu reacción ante ese comentario. Creo que es muy importante, efectivamente, este imaginario de la arquitectura modular, la isotropía, etcétera, en proyectos como vamos a poner el siguiente, que sería no el de la Casa de Suecia, sino el de Correos. El de Correos. Correos se habla mucho, es un proyecto verdaderamente extraordinario en la continuidad de la obra de Alejandro de la Sota, donde también subyace, sobre todo en la estructura que está tratada muy regularmente y en la cual se apoyan prácticamente todas las decisiones de particiones, etcétera, están enhebradas en una malla perfectamente consistente. En eso, Alejandro de la Sota, para mí el máximo ejemplo es una obra anterior, me parece que se llama el Colegio Residencial de la Caja de Ahorros de Orense, que es una obra bastante temprana, mucho más temprana que donde es absolutamente extraordinario esa distinción entre la trama, que está perfectamente, yo creo que lo relacionaba con la pauta musical, ¿no? con las líneas musicales. Es un proyecto bellísimo en su presentación también, cómo se enhebran todos los elementos constructivos, como los paneles prefabricados, se enhebran en esa malla previa que es coincidente con la estructural, mejor dicho, no con la estructural, sino con la de la cimentación. La cimentación está perfectamente en una cuadrícula que parece un papel pautado, y no se sale de ese papel pautado, y tiene todos los niveles de resolución están perfectamente ensamblados y en continuidad. Yo creo que es una obra en ese sentido ejemplar. Hay quizá algún precedente, porque antes he mencionado el edificio de Bruselas, el pabellón de España de Bruselas, de Corrales y Molezoun, donde también hay, bueno, los elementos estructurales son, digamos, estas sombrillas, donde todos los elementos están muy bien definidos. Mirando los planos se ve como es casi un cuadernito de indicaciones de IKEA, donde tú puedes llegar a montar todo y queda perfectamente resuelto, ¿no? Y este caso en el de la Sota es extraordinario, de manera que incluso las barandillas, etcétera, todo queda perfectamente unido unas cosas a otras y muchas veces cumpliendo funciones
dobles o polifuncionales, ¿no? Como son el dar sombra a la ventana, el crear unos armarios en esos espacios. Y luego hay unas ciertas libertades que se van tomando en un juego que yo creo que también es muy característico de Alejandro, que es el jugar con las barandillas, jugar con todas las cosas de metal. No sé si es porque es una experiencia que viene de muy atrás, pero sería también, y aprovecho la ocasión para decir que sería muy bonito rehacer todas las ideas como algo puntual, como elementos, digamos, escultóricos, vamos a decir no escultóricos, que a lo mejor se enfadaría algún escultor por mezclar las cosas, pero sí la capacidad, a mí me ha parecido siempre extraordinaria, la capacidad de moverse en el espacio con una línea, como es el caso muy celebrado. Yo creo que, recuerdo que Alejandro decía que es una tontería, es como si hicieras un juego de manos y la gente se queda prendida en eso, pero no es lo más importante. La barandilla hasta que termina en una pequeña espiral, que es como un elemento figurativo muy importante también para, digamos, para descansar, ¿no?, mentalmente de ese rigor constructivo, seriado, de malla, etcétera, que tiene todo el proyecto. Luego podríamos continuar hablando de eso, Manuel, pero a mí me gustaría hacer esto es un poco una broma, pero me gustaría algo que sí tengo en el recuerdo y es un poco personal. Que en un momento determinado, Alejandro hablaba mucho conmigo, nos entendíamos muy bien, teníamos conversaciones muy fáciles, fluidas, y un día me dice, ¿sabes que se dice que esto de congresos se dice que es como el Palacio Ducal de Venecia? Y se me quedó grabado porque claro, por una parte notaba que era como un pecado decir una cosa así en su ideología, o la explícita, no digamos la implícita, que es otra cosa. Siempre se ha dicho que este edificio tiene lo que estoy diciendo yo acerca de la isotropía y lo modular, pues se contradice con el resultado, porque es un edificio bastante monumental y casi todos los monumentos tienen sus centros, digamos, un funcionalismo bastante característico, como ocurre en el Palacio del Palacio Ducal, que es una obra, claro, maravillosa, donde efectivamente, claro, responde al funcionamiento de los propios edificios, es decir, cómo hay pues el contacto con la calle se abre. Es un edificio contradictorio porque siempre parece como que levita toda la parte de arriba. Ocurre lo mismo que en Correos, porque la parte de abajo, las dos plantas están abiertas al público y están en contacto con el público, se desnuda la estructura, otra vez se enhebra en el gran orden de pilares que hay detrás o que constituyen todo el edificio. Y luego también hay un deseo, por alguna razón, que no creo que sea por mímesis con el edificio del Palacio Ducal, en centrar en la parte superior un mirador, como nos ha explicado muy bien Manuel, un mirador que se asoma al parque y que crea un centro a distancia. Digamos, los contactos con los edificios los contactos considerados socialmente son muy importantes para su definición tipológica. Y claro, en los dos casos hay una coincidencia topológica de aquellas funciones que sirve el edificio que son públicas y por lo tanto hay que hacer una apertura a la ciudad, y otras que son casi, digamos, representativas, dominar el espacio a distancia, que lo hace a través de ese mirador que se asemeja mucho, aunque de una forma asimétrica. De la Sota pensaba mucho los proyectos, le daba muchas vueltas analizando su contenido hasta el final. Digamos, pensaba mucho sin manos, porque lo reconozco, se concentraba en el edificio y pensaba en su funcionamiento.
Efectivamente, este edificio responde a ese funcionamiento que también puede acercarnos a un proyecto anterior suyo, que es el Gobierno Civil de Tarragona, que también se abre como en dos sitios según los representativos, según la relación con el exterior, y otros espacios que son más cerrados y propios. Pero él saca, en este caso, un balcón que es la vida, y luego algo sobre lo que hablaba mucho, y lo recuerdo muy bien, que es la torre de comunicaciones. O sea, la torre que es como si fuera la jirafita de eso que él llamaba jirafitas, que son esas estructuras de acero donde luego pues, se establece el contacto con el mundo. Es decir, había un control, por así decirlo, mental, ideológico del edificio desde la función, desde cómo se estructuraban las funciones y cómo iban abriéndose los espacios y haciendo transparente, en cierto modo, el funcionamiento, precisamente por las roturas que establecía, esas franjas abiertas, la creación del parasol para que alojar también incluso y proteger del sol como si fuera una calle en segundo plano. Claro, este proyecto, por otro lado, también está inserto en su propia obra de arquitectura, recuerda mucho ese gusto que tenía en muchos casos, en muchos proyectos o en algunos proyectos, de entrar por una cota intermedia, o sea, saltar hacia el 1,30 al 1,40, saltar en la entrada de los edificios, de manera que siempre hay una bajada y una subida que se da aquí haciendo, como ha explicado Manuel muy bien, una diversidad de funciones relacionadas con la calle y con la gente de la ciudad. Ese sería uno de los... Y en otra imagen que yo tengo, también eso es un poco personal, hay un dibujo de una ciudad que puede ser una ciudad italiana, de Paul Klee. ¿Se ve? Sí, sí, es. La imagen de la derecha. Tiene mucho que ver con eso que yo hablaba también de los tejidos. Yo me fijé en ese comentario, es un poco la razón por la que aparecen estas imágenes de Venecia, me fijé en ese secreto casi que me contó de que se parecía al Palacio Ducal. No sé si interpretarlo si para bien o para qué, pero bueno, con un cierto secreto, ¿no? Recuerdo que era así. Pero a mí me recordó, y me fijé mucho en eso, porque cuando ingresé en la escuela, antes de ingresar en la escuela se hacían los cursillos de dibujo y fue mi primer contacto con Alejandro Lasotto. No sabían, porque él estaba de profesor en ese momento de lo que se llamaban los... eran talleres donde durante un mes, cursillos, ¿no? Exámenes en forma de cursillos, durante un mes se hacían distintos tipos de ejercicio y uno de ellos fue precisamente dibujar el Palacio Ducal. Y yo recuerdo que comencé a hacer unos dibujos influido por Klee, esto por ejemplo como por ese dibujo que vemos ahí, en el que se muestran como con hilos. Eso que he dicho ayer y hoy lo he repetido de una arquitectura construida como un tejido, pues yo hice un dibujo del Palacio Ducal también con hilos y estaba aterrorizado porque no es un dibujo propio de un arquitecto, es más de una bordadora o de una persona que... Y tenía mucho terror. Y Alejandro, que no conocía todavía, aunque después inmediatamente lo conocí porque me parece que me hizo, me hizo una presentación para una exposición que hice en la Galería Fernando Fe en el año 60. Entonces se paró y yo digo, Dios mío, no es esto lo que están pidiendo. Y precisamente dijo, sí, así, como diciendo, sí, perfecto, así, como reafirmándome quizá en mi terror, no en mi terror, sino liberándome de mi terror. Bueno, y no se me puede olvidar porque efectivamente ese dibujo de Klee o el que yo intentaba hacer se prestaba mucho a
a ese concepto de ver un edificio como un tejido. En el caso de Klee, más bien como algo que es más extraordinario, antes lo he dicho, los bordados hechos los encajes, se llama así, los encajes de bolillo son con bolillos que pesan y por lo tanto la urdimbre se transforma en gravedad. El mismo peso es el que va marcando en esos cilindros donde se apoya por los alfileres, los hilos y se van haciendo nudos moviendo simplemente o sea, no necesitas pasar el barquito como ocurre en los tejidos de urdimbre y trama. La urdimbre y la trama pasan a ser la misma cosa, bueno, no la misma cosa, sino que el hilo es la trama, pero la urdimbre es, como digo, he dicho antes, la gravedad. Siempre está presente la plomada invisible, pero está presente la plomada. Bueno, eso es un poco por hablar de los temas, por una parte de los que se han hablado esta mañana. Yo creo que es muy importante la continuidad de todos los niveles en el proyecto de Correos y no solo ya de la arquitectura, los pilares, los paneles, todos quedan además de cierto modo vistos, sin ocultar. Hay una transparencia visual en todas las plantas, sean o no públicas, y luego esa definición estructurada por tramas, por estratos que corresponden con el funcionamiento del propio edificio hasta el más alto, como digo, que es salir por el aire como si fuera un humo. Bueno, también quisiera pues tener estas reacciones tuyas, luego te preguntaré para que comentes más sobre esto que estábamos afirmando. Y por último, me gustaría hablar naturalmente del proyecto que nos ha presentado maravilloso de la Casa de Suecia en Madrid, del arquitecto Mariano Garrigues, que es una obra, a mi juicio, excelente. También en este caso se presenta en esas imágenes, yo creo que tenía un conocimiento muy grande, no solo de la arquitectura de Asplund, sino yo creo de toda la arquitectura sueca. Y en este caso, Leverentz para mí está casi más próximo por la austeridad y el rigor en que aparecen los huecos a este edificio, que es un edificio de oficinas, no recuerdo bien cuál era el uso, pero digamos porque me llama la atención el rigor geométrico de todo él, la desnudez con que se plantea, la importancia que tiene el zócalo pequeñito, que en el caso del proyecto de Garrigues aumenta hasta a una altura considerable, porque asume también una planta inmedia, que sería lo que corresponde al zócalo de Garrigues, y luego también es un edificio que combina una planta, vamos a decir, orgánica, que en el caso del proyecto Leverentz, que es más antiguo, pues es más sencillo, pero también sí nos llama la atención cómo ha situado una forma no regular, no cuadriculada dentro para la creación de ese patio, conviviendo con la rigidez del resto construido. Y luego también es propio de los arquitectos suecos el usar muy bien, en particular en el caso de Leverentz es extraordinario, la tipografía, la señalética, como es en este otro edificio que vemos ahí, que tiene una entrada curiosamente parecida, donde hay una doble entrada asumida bajo un mismo pórtico, que ocurre en la Casa de Suecia. Por eso ponía estas imágenes, porque yo creo que es más una transmisión del lenguaje de la arquitectura sueca en la arquitectura que él propiamente realiza. Y luego, por supuesto, Garrigues es un arquitecto que tiene, digamos que hace la dirección de obra de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que es un edificio que a mí me parece excelente y que tiene un despiece de piedras prácticamente igual, ¿no? También los forjados en
en bandas coincidentes con el forjado, y luego un despiece. Yo creo que también es colmenar, y abajo, en contacto con la calle, más duro, es granito. Granito casi pulido. Y es un edificio realizado, yo creo que tiene mucho del cuidado que tenía el arquitecto Garrigues para resolver los temas. Me parece que el proyecto es de un arquitecto americano, pero la resolución y la ejecución en Madrid fue dirigida por él. Creo que es un proyecto que hoy se ha tocado, en mi opinión, con muy poco respeto. No ha querido hablar de eso Ismael. La parte de abajo, que parecía esencial, se ha desfigurado mucho. Por ejemplo, la importancia de ese zócalo, que antes eran 3 ventanas, ahora es una apertura grande. Las escaleras, todas esas imágenes de interior exquisitos y también muy fluido. Las barandillas son prácticamente un diseño sueco, siempre de palitos metálicos con una madera continua, que amplifican el sentimiento de organicidad, muy contrario, digamos, o jugando y equilibrando el esfuerzo con lo que hay de racionalidad en la estructura, hecha por Torroja, y tiene un sentido de complementariedad y de también en la propia desnudez de la resolución de los detalles. Están también nuevamente muy integrados y dialogando muy bien con el resto del edificio. Un edificio exquisito en ese sentido. Hoy en día, como digo, se ha perdido esos aspectos tan valiosos que nos ha también presentado Ismael. Yo creo que hay esa amplitud también de contexto, de relación con la arquitectura sueca, y también, pues bueno, me gustaría oír las reacciones a este comentario mío de Ismael. De manera que vamos a pasar la palabra ahora primero a Carmen sobre su proyecto. Bueno, gracias Juan por los comentarios y bueno, por tramar tú también toda esta red, ¿no?, de sugerencias y de referencias tan interesantes, porque al final, bueno, le hemos sacado mucha punta a todo, ¿no? Y creo que fue fantástico. Yo me gusta mucho pensar en esa idea de la tela de araña, ¿no?, que tú cuentas, la urdimbre esa de un tejido, porque realmente el contenido que había en la exposición era muy heterogéneo, y esa modulación o esa trama lo que ayuda es como a ordenar y a tematizar cada uno de esos lugares, sin que desaparezca un cierto desorden también, ¿no?, que yo creo que es lo bonito que puede tener a lo mejor ese contraste entre una modulación repetida y un contenido que aparece con un cierto orden desordenado, ¿no?, por encajar temas. Pero bueno, de todos modos, ese deseo como de anunciar diversas cosas al espectador o al usuario, y también el usar el elemento de cierre como elemento de defensa de la luz que entra en el edificio y a la vez servir para los armarios. Y así hay muchas cosas, ¿no?, en el proyecto de Alejandro. Yo quiero oírte. Sí, bueno, podemos continuar un poco con esa metáfora musical, y efectivamente Alejandro de la Sota siempre utiliza esas mallas y esas modulaciones muy rígidas, que luego efectivamente esas mallas y modulaciones no coinciden exactamente con la estructura, o a veces coinciden con las estructuras y las subestructuras, pero efectivamente en este proyecto la malla, por decirlo de alguna forma, implica todo lo que va a pasar dentro, ¿no? Lo que comentas tú, por ejemplo, lo vemos claramente en los bancos que hay en esa zona de acceso, ¿no? Los bancos se apoyan en esa subestructura, a la vez esa doble subestructura es la que genera los huecos intermedios, y a su vez también es la que crea esas rompejuntas que hay en los paneles de fachada. En definitiva, es como si en Sota todo estuviera un poco implicado, ¿no? En su obra siempre existen unos sistemas y unas mallas que él tiene tan controladas que luego le permiten efectivamente una libertad creativa a partir de ellas, ¿no? En ese sentido es verdad que, lo comenta José Manuel también muchas veces, ese control que tenía Mies de sus obras, pues yo en Sota también lo encuentro.
Sí, tenía una manera de contarlo, además, siempre con cierta ironía, como si fuera una manera de engañar a la gente. No, Sí, yo sí. creo que en sí mismo, por eso digo, hay que separarlo, y en sí mismo darle un valor, es extraordinario. Bueno, entonces, creo que habíamos también hablado de esa influencia más general de la obra de Garrigues, en la obra de Garrigues, de la arquitectura sueca que conocía, que había visto, no solamente lo de Asplund, que siempre tiene algo más monumental que este edificio de Madrid, porque la necesidad lo requería en aquella plaza que has presentado. Y bueno, me gustaría que siguieras comentando. Por ejemplo, el alzado que se ve en la pantalla, que es del edificio de Leverage, se nota mucho el gesto extraordinario, en cuanto a habilidad también, que tiene el arquitecto Garrigues para saltar de la cota de altura de la calle Madrazo, que se llama, con relación al contacto con el enorme edificio, ¿no? Bueno, eso yo creo que se ve también como anunciado en ese salto en el dibujo de Leverage. Sí, gracias, Juan. Estoy de acuerdo en que lo interesante en la Casa de Suecia es ver cómo la casa, es muy importante que aparezca el edificio que está al lado, ¿no? Creo que seguramente eso lo acerque, y en la disposición de los huecos, todos iguales y equidistantes al Everett. Y en este punto yo creo que es muy bonito su relación con Torroja, ¿no? Ya que este no era arquitecto, ¿no? Pero la manera de entender el espacio nos remite a que sí lo es, ¿no? La manera de entender la estructura como los hilos, ¿no? de los que hablabas tú antes, sin ningún énfasis, casi diluyéndose como también pretendía don Alejandro. Entonces, efectivamente ese rigor está muy presente. Sus obras, aunque las obras de Garrigues, aunque algunas están discretamente ocultas en la ciudad y si no te las señalan son difíciles de ver, sin embargo, y aunque suena paradójico, tienen esa presencia, se manifiesta ese conocimiento, esa austeridad que está muy lejos de ser una simpleza, ¿no? Sino que parte como de una abstracción, de un ejercicio parecido también al mecanismo de proyecto de darle muchas vueltas, ¿no? A las cosas de don Alejandro. ¿Qué dices, José Manuel, de este proyecto? Seguro que lo conoces muy bien por tu amor a la arquitectura sueca. Bueno, es una mañana muy gozosa, ¿no? El haber unido estas tres piezas es estupendo, porque además introduce un aspecto de la obra de arte integral o completa que no es únicamente físico. Es decir, que es esta idea del movimiento, esta idea del tránsito como hilván, como pieza, como aspecto que es crucial para que el edificio sea lo que es y llegue a completarse como lo que es. Yo creo que Carmen lo ha explicado muy bien al principio, al comentar ese movimiento con una entrada en compás al patio y esa llegada al refectorio, y cómo esa manera de crear un espacio que convierte un espacio centrífugo en un espacio centrípeto, ¿no? Es decir, cómo son esas acciones las que tantas veces hacen que la obra sea importante, ¿no? Sea lo que verdaderamente es. En el caso del edificio de Correos, por estas coincidencias que no existe, porque la casualidad sabemos que no existe, también el movimiento, la entrada, porque en Sota los accesos a los edificios es una cuestión importantísima, ese movimiento
que a veces es bajando un poco como en el gimnasio, a veces es subiendo como en las aulas de Sevilla o como aquí en Correos, ¿no? Y cómo esas barandillas, como materialización del movimiento, se convierten también en un hilo, se convierten en una conexión que conecta, que recorre la totalidad del edificio, ¿no? Desde esa barandilla, yo creo que es un alambique, ¿no? Esa espiral que hace al... Recordaba cuando Manuel lo contaba, en las barandillas de la central lechera Clesa, ¿no? Que algunas de ellas contenían la leche, el fluido, y vibraban cuando los visitantes tocaban las barandillas, notaban la vibración del movimiento. Es decir, que esta relación entre la barandilla y el movimiento no es solamente literal, ¿no? Es también metafórica, ¿no? Es también fenomenológica, ¿no? Como diría Rowe. Y claro, el tema de Garrigues es una cuestión... También Ismael se ha referido al movimiento en la manera de llegar por la finca y el valor de la entrada y no sé, esa planta llena de escaleras, ¿no? Esa planta tan sorprendente, donde me parecía ver en una de las escaleras laterales una referencia muy directa a la escalera de los tribunales de Gotemburgo, esa escalera con una pendiente muy poco inclinada, ¿no? Entonces ahí sí que hay referencias asplundianas, porque esa planta sería impensable en Leverens. Esa planta está muy alejada de la arquitectura, mucho más dura, mucho más potente formalmente, como es la de Leverens, ¿no? Me parece que en Asplund hay esta cosa más doméstica que tiene la Casa de Suecia, incluso hasta en los letreros. Los letreros de Leverens son letreros, no sé, muy potentes. El letrero en Asplund es más suave, como ocurre con el mobiliario, como ocurre con, no sé, pensaba al ver este alzado del edificio del Círculo de Bellas Artes al lado del de Garrigues, y con la referencia que hacía Ismael a Asplund, al alzado de Gotemburgo, que hay mucha diferencia, ¿no? Porque en el alzado de Gotemburgo Asplund consigue mejorar el edificio neoclásico que existe y consigue incorporarlo a la acción precisamente también por una actuación de movimiento, que es por convertir el edificio antiguo en la entrada de los dos edificios, del edificio que existe y de la ampliación. Mientras que me parece que en el alzado este precioso de Garrigues, con la repetición de ventanas, lo que hace es poner en crisis el edificio de Palacios. A mí me parece que no lo mejora, ¿no? Que hace que el edificio de Palacios sea mucho peor que el de Garrigues, ¿no? A mi juicio. Bueno, está muy interesante, José Manuel. Yo creo que además has hecho una descripción de ligando, ¿no? De links, de crear links entre todos los niveles, y también Ismael, cuando efectivamente ha entrado a presentar el proyecto desde la calle de Alcalá, como un recorrido. Eso es muy bonito. Esa idea de paisaje, en este caso urbano, que estaba muy presente en los arquitectos suecos. El paisaje, entre otras cosas, porque los proyectos que conocemos son casi todos absolutamente maravillosos de rendirse por el tratamiento que se hace del paisaje, ¿no? Has presentado el cementerio de Asplund y Leverens, y ahí está ese caso también de una integral, ¿no? del landscape, todo está como casi sin darte cuenta uniendo la curvatura del tráfico de coches. Es que es fantástico, ¿no? Cómo se enhebran y qué bien representan ese concepto de tejido, ¿no? La arquitectura, lo artificial y lo natural.